sobre la crisis diplomática entre México y Ecuador desde la perspectiva del derecho internacional. Yo soy Virginia Petrova y tengo el privilegio de compartir esta mesa con mi colega, el doctor Pedro Martínez, y con el embajador Eduardo Ibarrola. Todos somos profesores del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y en verdad nos complace que asistan, que tengan interés en este tema. Y bueno, lo hemos pensado en la forma de conversatorio, entonces nosotros vamos a plantear algunas preguntas de inicio para comenzar el debate y ustedes podrán intervenir en todo momento durante este debate para formular preguntas que ahonden en los temas que estamos discutiendo, o si así lo prefieren, una vez que nosotros terminamos esas preguntas detonadoras de inicio, pues al final ustedes también pueden plantearnos preguntas. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Pedro para que iniciemos con esas preguntas detonadoras. Adelante. Bueno, muchas gracias, Virginia. Bueno, lo primero que quisiera decir es agradecerle a Virginia, justamente porque ella organizó el evento, fue su idea, así que gracias por este espacio, Virginia. Y bueno, reiterar dos cosas. Uno, que efectivamente, como acaba de decir Virginia, la idea es que ustedes puedan también formular preguntas como quieran, así que levanten su mano y siéntanse en confianza. No hay preguntas obvias ni preguntas tontas, así que por favor, anímense a preguntar. Y lo segundo es decirles que vamos a, digamos, el orden de las preguntas está estructurado de la siguiente forma. Primero vamos a hablar rápidamente del contexto político, ¿no?, de la situación. Después vamos a hablar de las reglas relativas a las inmunidades diplomáticas de la embajada y de los diplomáticos, ¿no? Después vamos a hablar de las reglas relativas al asilo, ¿no? Después vamos a hablar de las potenciales consecuencias de derecho internacional y finalmente haremos unas reflexiones como conclusión. Bueno, siendo así, entonces, digamos, pasando al primer bloque, que es el contexto político, yo le preguntaría entonces a intervino la decisión de México de otorgar el asilo. Muchas gracias, Pedro. Esta decisión del gobierno mexicano interviene en primer lugar en un contexto de grave crisis política en Ecuador a partir de 2023 y en segundo lugar intervino en medio de tensiones diplomáticas. Atraviesa Ecuador se debe a un juicio político que se le hizo el año pasado al presidente de Ecuador en este entonces, Guillermo Lasso. Si nos remontamos un poco más hacia atrás, ustedes tal vez se acordarán que Ecuador fue gobernado por la izquierda durante muchos años. Era presidente de Ecuador Rafael Correa. Pero después hubo un gran escándalo de corrupción durante el mandato de Correa. Él dejó el cargo, se exilió, está él mismo asilado en Bélgica. Entonces, después de que perdió las elecciones, la izquierda representada por Rafael Correa ganó la derecha. La derecha, en primer lugar, representada por el presidente Lenín Moreno, después Guillermo Lasso, y a él le hicieron un juicio político. La Constitución ecuatoriana le permitía disolver el Parlamento en una especie de muerte cruzada, así le llaman. Entonces se fue él, disolvió el Parlamento y convocó a elecciones presidenciales anticipadas. Esas elecciones las ganó Daniel Noboa, es el actual presidente de Ecuador, es también de derecha. Daniel Noboa es hijo del hombre más rico de Ecuador. Su padre había intentado llegar a la presidencia por 5 veces, no lo había logrado, lo logró ahora a través de su hijo. Daniel Noboa está electo para estar en la presidencia durante un periodo de 18 meses, ¿no? Es un periodo muy corto, 1 año y medio va a gobernar Ecuador y después habrá unas nuevas elecciones presidenciales. En las elecciones presidenciales pasadas, cuando ganó el presidente Noboa, había otro candidato, el candidato de izquierda, que era Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio era un periodista muy crítico, él mismo había descubierto el escándalo que llevó
al asilo a Rafael Correa, el escándalo de corrupción, pero lo asesinaron, ¿no? Lo mataron en pleno proceso electoral. Entonces, en este hecho marca el inicio, tiene que ver con el inicio de las tensiones diplomáticas entre México y Ecuador, porque el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias mañaneras, señaló que el asesinato de este líder opositor de izquierda, de Villavicencio, había sido clave para que el actual presidente Daniel Noboa ganase las elecciones. Básicamente, un poco señaló al gobierno de Noboa como responsable del asesinato de Fernando Villavicencio. A esto le siguió una respuesta inmediata, muy fuerte de parte de Ecuador. Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México en Ecuador en este momento. La declaratoria de persona non grata, el embajador Eduardo seguramente en un momento les explicará más, pero es una sanción propia del derecho diplomático, ¿no? Solamente se pueden declarar persona non grata a agentes diplomáticos. Si le dicen ustedes a alguien, ya, eres persona non grata en mi vida, solo lo pueden hacer si es agente diplomático, ¿no? Entonces, el Estado, al declarar un agente diplomático persona non grata, obliga, o más bien insiste, a que el Estado acreditante, que es el Estado que envía el agente diplomático, lo retire de inmediato del territorio del Estado receptor, el Estado en el cual se encuentra la misión diplomática permanente, y si no lo hace, si el Estado acreditante no retira al agente diplomático declarado persona non grata, entonces el Estado receptor le puede quitar todos los privilegios e inmunidades que le confieren su estatus diplomático. Entonces es algo muy peligroso. Entonces México, después de que declarara una persona non grata a la embajadora mexicana en Quito, la retiró del territorio de Ecuador, y inmediatamente después México declaró en la misma nota diplomática que retiraba a la embajadora, México declaró que le iba a otorgar asilo político a Jorge Glass. Ahora, ¿quién es Jorge Glass? Jorge Glass es un ex vicepresidente de Ecuador, como seguramente lo han escuchado. Fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, también fue vicepresidente durante el gobierno de Lenin Moreno. Es alguien al que se le ha implicado en el escándalo de corrupción de la empresa constructora Odebrecht. Si se acuerdan, también durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en México también hubo este caso de corrupción. Entonces, pues él ya había pasado 8 años en la cárcel, eso es algo importante que entiendan. Ya había sido procesado y condenado por corrupción. Había salido de la cárcel gracias a un habeas corpus, a un recurso especial de derechos humanos según el derecho ecuatoriano, y cuando ya se encontraba en libertad, otra vez lo acusaron de corrupción. Ahora es acusado de corrupción por el manejo de fondos públicos durante un terremoto que hubo en una región en Ecuador. Entonces, cuando lo acusaron de nuevo de corrupción, él pidió asilo político a México. México no se lo había otorgado hasta que Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito. Entonces, después de que México anunció que le iba a dar asilo político y solicitó un salvoconducto para Glass, que es un documento que le permitía salir con seguridad de Ecuador con destino a México, donde iba a estar de asilado político, después de eso México decidió adicionalmente darle asilo diplomático. Entonces, Glass, desde diciembre del año pasado, de 2023, se refugió en los locales de la Embajada de México en Quito. Esperaba ahí su salvoconducto para que pudiera venir a México y beneficiarse del asilo político que ya le habían otorgado. Entonces, el contexto político, Pedro, es de una profunda crisis política en Ecuador, de un Estado en el que se aplican constantemente toques de queda, un Estado con terrible crisis de seguridad,
auge del narcotráfico, un estado con un sistema de salud completamente fallido. No sé si se acuerdan, durante la pandemia veíamos en la tele videos de la situación en Ecuador y eran terribles, ¿no? Entonces, lo que el presidente Noboa también ha dicho es que el Estado atraviesa por un conflicto armado no internacional. Esto es algo muy grave. Esto significa que para el presidente de Ecuador, el Estado está luchando en lo interno frente a grupos beligerantes no estatales, a grupos armados no estatales. Entonces, crisis política profunda en Ecuador, más tensiones diplomáticas muy fuertes entre México y Ecuador, después de la declaración de la embajadora de México como persona non grata. Y el tercer punto de este contexto político que quisiera resaltar es más de contexto geopolítico global, ¿no? Ustedes saben o habrán visto que vivimos en una transformación del orden mundial, de la unipolaridad de la hegemonía estadounidense hacia la multipolaridad, con múltiples polos que compiten constantemente por el poder. Esto ha cambiado el escenario geopolítico en América Latina. Entonces, hay una lucha por el gobierno de Estados Unidos de mantener su influencia en América Latina, apoyando gobiernos de derecha que le son afines. Por otro lado, los polos competidores de poder como China o Rusia, pues son potencias no democráticas que suelen apoyar más bien los gobiernos de izquierda. Entonces, esta pugna en América Latina entre gobiernos de izquierda y de derecha también traduce un escenario multipolar en el que esos gobiernos están siendo apoyados por potencias extranjeras. Bueno, muchísimas gracias, Virginia, por esa respuesta tan completa. Les reitero que en cualquier momento ustedes pueden levantar la mano, aunque vamos a también tener un espacio para preguntas después. Siendo así, entonces quizá podemos pasar a discutir el tema de las inmunidades de la embajada y del derecho diplomático. Y en ese sentido yo le preguntaría al embajador Ibarrola, una de las primeras preguntas que nos hacemos al analizar esta situación, que es si una embajada en territorio extranjero, si una embajada equivale a territorio del Estado a la cual pertenece. En este caso, si la embajada mexicana en Quito equivale a territorio, y cuál es la razón de su inviolabilidad según la Convención de Viena. Gracias, Pedro. También gracias, Virginia, por la invitación a este interesante conversatorio. No veo a algún alumno mío, pero a lo mejor están viéndonos por el internet. Pero una presentación muy interesante, Virginia. Solamente simplemente contextualizaría que lamentablemente Ecuador, al igual que muchos otros países de América Latina, México desde luego incluido, viviendo una crisis terrible en contra de la delincuencia organizada, tanto nacional como transnacional. Y desde luego, pues Ecuador no es exento de esa crisis. Está ubicado en una zona geográfica donde es muy común la producción de cocaína. Ustedes como alumnos, no sé si sepan que solamente en ciertos lugares geográficamente determinados se produce la planta de coca y de ahí la producción de cocaína. Y ya desde hace varios lustros, pues Ecuador, Perú, desde luego Colombia, Venezuela, parte de Brasil, llevan una verdadera lucha en contra de la delincuencia transnacional organizada, dedicada a ese jugoso negocio de la cocaína. Hoy en día, pues a lo mejor estamos viendo que las tendencias del narcotráfico van más hacia las drogas químicas, que son peligrosísimas, como el fentanilo, pero todavía las drogas no químicas, sino naturales, tienen una gran popularidad y generan una impresionante cantidad de dinero ilícito, lo que a su vez genera una impresionante violencia. Y Ecuador, pues está lamentablemente inmerso en esa situación, igual que nuestro país y muchos otros
de la región. Pero tomando el tema que Pedro comenta, sí es muy importante que sepamos que ustedes, sobre todo como estudiantes de Derecho Internacional, tengan la plena convicción de que una embajada en el extranjero, una embajada en otro país, no es territorio del Estado que envía, de ninguna manera. Eso se usó mucho en el pasado, desde luego que esta tendencia a creer que la embajada es territorio extranjero, pues históricamente viene desde épocas ya centenarias, pero hoy en día lo que prevalece es la tesis de que lo que sucede con las embajadas es que tienen una inmunidad que las vuelve inviolables, que eso sí, prácticamente desde el origen en la historia, cuando se dan las primeras legaciones diplomáticas permanentes en el país, en otro país, en el territorio de otro estado, que prácticamente eso se da, según dicen los historiadores, en la época de las repúblicas italianas, en el siglo XVI, en el siglo XV, esa inviolabilidad tiene una expresión en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que está claramente señalada, claramente determinada en este tratado internacional. Y esa inviolabilidad implica que las autoridades del país receptor no pueden introducirse a la embajada ni a la residencia del embajador sin la autorización del jefe de misión y, bueno, desde luego de las autoridades competentes del país que envía. ¿Cuál es la razón de esta inviolabilidad? ¿Por qué existe esta inmunidad? Bueno, pues es una protección que va asociada a la protección que tienen los diplomáticos en cuanto a su inmunidad, precisamente para permitirles, como dice el preámbulo de la Convención de Viena, para permitirles desarrollar su trabajo de una manera eficaz, de una manera más efectiva. No es esta inmunidad una canonjía que permita que el cuerpo diplomático o que la embajada se puedan utilizar para violar las leyes del Estado receptor. Eso bajo ninguna circunstancia. Es muy clara la Convención de Viena y eso también está señalado en la ley del Servicio Exterior Mexicano, que los diplomáticos en el extranjero tenemos la obligación de cumplir puntualmente con las normas jurídicas del Estado en el cual nos encontramos. Pero esa embajada es una protección, esa inmunidad es una protección para el desarrollo de las labores de los diplomáticos que se encuentran adscritos a otro país. Y desde luego, ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué sucede? ¿Cómo no van a poder entrar las autoridades del país receptor si, vamos a suponer, se está generando un incendio al interior de la embajada? ¿A poco vamos a esperar a que hasta que despierten al embajador y a lo mejor quién sabe dónde está para que nos dé permiso de que los bomberos entren y mientras se va a quemar toda la cuadra? No, bueno, hay que tomar en cuenta que hay ciertas circunstancias que implican acciones de fuerza mayor que, bueno, te determinarían la necesidad de tomar medidas urgentes. Y esas medidas urgentes ser convalidadas posteriormente por las autoridades competentes. Pero aquí no fue el caso. En la situación que se dio entre México y Ecuador no fue el caso. No había ninguna emergencia que hubiese podido generar daños y perjuicios a la sociedad, al vecindario, al barrio donde se encuentra la embajada, que por cierto es propiedad mexicana, en Quito, y simple y sencillamente hubo una irrupción de las autoridades sin permiso del embajador, de la embajadora, la jefa de misión. Ya no estaba en funciones porque había sido declarada persona non grata, pero automáticamente cuando el jefe de misión o jefa de misión es declarada persona non grata, asume sus responsabilidades
el llamado jefe de Cancillería, o sea, el número 2 de la embajada. Entonces sí había quien preguntarle y pedirle permiso para entrar, lo cual no se hizo. Las autoridades entraron con lujo de violencia, incluso afectaron al jefe de Cancillería, aparentemente lo golpearon, y peor aún, desde días antes había habido una serie de agresiones y de acoso por parte de las autoridades, en donde había persecuciones en al automóvil de los funcionarios de la embajada. Se supone que había también existido escuchas telefónicas ilegales de lo que se estaba hablando por parte del personal diplomático acreditado en Ecuador, y en fin, un historial de acoso que iba, digamos, montando todo este esquema que culmina con la terrible irrupción violenta, violatoria sin duda alguna del derecho internacional. Ahora, dicho esto, es, en mi opinión, evidente que hay una violación flagrante al derecho internacional. Y ustedes me van a decir, bueno, pero es que se supone que el tener protegido ahí a este señor Glass, pues estaba violando las leyes del Ecuador. Y aquí tenemos que tomar en consideración que las reglas, las normas internacionales en materia de asilo, concretamente la Convención de Caracas, establece claramente que la calificación del asilo, es decir, si la persona que está pidiendo el asilo es perseguida política o es un perseguido por delitos del fuero común, le corresponde al país asilante, no le corresponde al país del cual la persona está huyendo. Y la razón es muy sencilla. Todos, absolutamente todos los que huyen y piden asilo, a todos invariablemente se les está acusando de delitos del fuero común. Es muy raro encontrar que alguna persona que está pidiendo asilo diplomático esté siendo perseguida única y exclusivamente por delitos políticos. Eso no se da en la realidad. En la realidad lo que se da es que todos están acusados por delitos del fuero común. Entonces, para decir esto es improcedente, el asilo es improcedente, sin nada más que esto le corresponde definirlo al país receptor, perdón, al país que está garantizando el asilo. Entonces, obviamente, esto significa que ¿cómo puede impugnarse un asilo que considera el país territorial que es improcedente? Bueno, pues hay mecanismos que establece precisamente Naciones Unidas de solución pacífica de controversias, mediante la cual se puede llegar a una controversia de carácter jurisdiccional, a la provocación de un arbitraje, a una mediación, qué sé yo, para definir, bueno, ¿es o no procedente el asilo que tú estás concediendo? Con esto termino. Recordemos la situación de Assange. ¿Cuánto tiempo duró Assange asilado en la embajada de Ecuador en Londres? Imagínense, fueron años los que duró ahí. Y las autoridades británicas no irrumpieron en la embajada del Ecuador, violando la inmunidad de ese recinto diplomático. Gracias, embajador. Aprovecho para invitarlos a que formulen preguntas. Voy a estar insistiendo a lo largo de la sesión, así que espero no cansarlos, pero sí motivarlos a que pregunten. Si no hay ninguna, yo quisiera sí hacerle una pregunta de seguimiento al embajador Ibarrola, dado que él tiene la experiencia. Embajador, denos una idea de qué tan excepcional es este caso. Es decir, usted vio en su trayectoria cosas similares, irrupciones en embajadas, persecuciones a diplomáticos, a usted le tocó vivir algo. Es decir, cuéntenos un poco qué tan excepcional es todo esto. Bueno, en lo personal, en mis experiencias propias, no tuve nunca que enfrentarme a una situación así. Tal vez de manera remota en el Consulado de México en Los Ángeles hace muchísimos años, antes de que nacieran todos estos jóvenes que están aquí enfrente.
Sí tuvimos en alguna ocasión en Los Ángeles alguna irrupción. Trató la policía de Los Ángeles de entrar al consulado porque le habían avisado a la policía que había un individuo armado adentro del consulado, lo cual no era cierto, no era el caso, pero afortunadamente yo era el número 2 del consulado, me encontraba ahí, pude dialogar con la policía y no pasó el asunto a mayores. Salvo que evidentemente, afortunadamente la policía logró arrestar al individuo que había hecho la denuncia falsa y obviamente lo enfrentó a la justicia. Pero en el caso de México yo no recuerdo que se haya dado alguna situación, pero por ejemplo, Guatemala vivió en la época del conflicto armado de Guatemala, cuando hubo toda esta situación que se dio en la época de la Guerra Fría entre las guerrillas y el gobierno de Guatemala y los militares y el ejército y demás. Hubo una irrupción a la Embajada de España en la ciudad de Guatemala en 1980 y en esta irrupción llegó un grupo de campesinos del Quiché que se introdujeron a la embajada. Había un nuevo embajador español que había establecido alguna política más flexible en términos de la seguridad de la embajada, y lo que querían era dialogar con el embajador y pedirle al embajador que hablase con el gobierno de Guatemala. El presidente era el presidente Lucas García, y que pues intercediera por ellos para efectos de liberar a una serie de campesinos que habían sido injustamente aprehendidos. Como no escapa su atención, normalmente las comunidades en esas regiones, las comunidades de pueblos originarios, pues normalmente se veían entre la espada y la pared, por un lado la guerrilla que les pedía protección y por otro lado el gobierno que las acusaba de brindarle protección a la guerrilla. Entonces se introduce en este grupo de campesinos, el Estado inmediatamente manda a la tropa, manda a la Policía Nacional, cercan la embajada, empieza el nerviosismo, empiezan las preocupaciones, el embajador español señala que él se va a hacer cargo, que no entren, que él va a negociar, y en eso hay una confusión, alguien arroja un cóctel Molotov y la embajada se empieza a incendiar, entra la Policía Nacional, mueren 30 personas, el embajador se escapa de milagro, y entre los muertos es el papá de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. ¿Qué pasó con España? Lo que hizo España inmediatamente después de que logró asegurar al embajador, se fue a la embajada de Estados Unidos, etcétera, fue precisamente declarar la ruptura de relaciones diplomáticas entre Guatemala y de España con Guatemala. Poco lo que también hizo México ahora que se determinó la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Ecuador, independientemente del litigio que se está ya dando en la Corte Internacional de Justicia y del que seguramente hablaremos un poquito más adelante. Yo quisiera retomar tu pregunta. Me llamó mucho la atención la comparación que hizo el embajador con el caso de Julian Assange. Creo que él estuvo más de 10 años en la embajada de Ecuador en Londres, refugiado, sabía que si ponía un pie fuera la policía británica lo iba a arrestar, pero el gobierno del Reino Unido, que hay que decir, no reconoce la figura del asilo diplomático, es decir, el Reino Unido no otorga asilo diplomático en sus embajadas en el exterior, jamás asaltó, jamás irrumpió en los locales de la embajada. Ese asilo diplomático lo había concedido Rafael Correa, que es opositor político al actual presidente de Ecuador, que dijimos que es Daniel Noboa. Y además, mientras estaba, porque hubo mucha controversia con el caso Assange, porque bueno, no existen reglas obligatorias en el plano universal sobre el asilo diplomático, solo hay convenios latinoamericanos sobre asilo, los vamos a mencionar, pero el Reino Unido pues no es parte de ninguno de esos convenios. Entonces el Reino Unido decía pues que él no está obligado a respetar el asilo diplomático que Ecuador había otorgado, y en ese tiempo Ecuador solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para saber si el asilo diplomático es un derecho humano de los individuos.
Entonces, con decirles que la práctica de Ecuador en materia de asilo ha dado un giro a 180 grados con este nuevo presidente. Y de casos famosos de asilo diplomático también quisiera resaltar uno que es el más citado, el más famoso, del cardenal, aquí tengo el nombre, Joseph Mindszenty, que era un líder anticomunista en Hungría y que se refugió en la Embajada de Estados Unidos en Hungría y estuvo 50 años viviendo en la embajada, y bueno, durante esos 50 años Hungría no violó las reglas de la Convención de Viena sobre la inmunidad de las embajadas y la inviolabilidad de los locales de estas. América Latina, preguntabas, Pedro, si es un caso excepcional. No es para nada un caso excepcional en América Latina, porque América Latina históricamente es la región del mundo donde más asilos diplomáticos se han otorgado. ¿A qué se debe eso? A la inestabilidad política que ha caracterizado a los países latinoamericanos, sobre todo durante el siglo XX, principios del siglo XXI, con los regímenes dictatoriales latinoamericanos que se caracterizan pues, por fuerte persecución política a los opositores, asesinatos, juicios políticos, tortura, etcétera. Entonces, por eso es que en América Latina se ha desarrollado esta práctica por motivos humanitarios, por motivos de protección de los derechos humanos. Durante, por ejemplo, el golpe de Estado de Pinochet, pues las embajadas de varios gobiernos de países latinoamericanos en la capital se habían vuelto literalmente dormitorios, ¿no? Durante la crisis en Nicaragua, México otorgó 5.000 asilos diplomáticos. Entonces, no es excepcional en América Latina, digamos que es la capital mundial, América Latina, del asilo diplomático. Gracias, Virginia, y gracias, embajador. Sí, la pregunta sobre la excepcionalidad era más bien sobre la erupción en la embajada, que sí me parece que es bastante excepcional, pero efectivamente, como dices, Latinoamérica es un centro de asilo político. Bernardo, por favor. En referencia a la intervención de la doctora, pues hablando justamente de Latinoamérica como la región en donde más asilos políticos hay y los convenios que mencionaban, ¿qué tanto afecta este acto de Ecuador con las relaciones diplomáticas del resto de Latinoamérica? Digo, creo que con el resto del mundo también, pero específicamente de Latinoamérica, ¿cómo, o sea, en cuestión a otros asilos políticos que se otorgan en esta región, cómo puede afectar el resto de las relaciones con Latinoamérica? Bueno, digamos que respecto a la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, al asalto a la embajada, ha habido unanimidad en condenar este acto. Tanto desde la CELAC, que es ahora la organización regional que México privilegia para sus diálogos multilaterales en América Latina y que México un poco quiere liderar, y que es una OEA pero sin Estados Unidos, la CELAC así está vista, tanto desde la CELAC como desde la propia OEA, que sabemos que pues, su secretario general Almagro no tiene buena relación con el gobierno mexicano, pero desde las dos organizaciones del hemisferio y de países latinoamericanos ha habido condena unánime por la violación de las reglas que rigen las relaciones diplomáticas entre estados. En cuanto al asilo político, ¿qué tanto ha afectado? Ahí sí hay más polarización. Este no es el primer asilo político controversial que México otorga. Te acordarás que también México le dio asilo a Evo Morales cuando salió del gobierno en Bolivia. Ahí sí hubo más desacuerdo. Entonces, en la cuestión propia del asilo político, pues las posturas varían según el tipo de gobierno, si es de izquierda o de derecha, etcétera. Pero en cuanto a la violación de la Convención de Viena, ha sido unánime la condena desde toda América Latina y desde todo el mundo. Gracias, y gracias por la pregunta también. Habiendo discutido ya entonces un poco las reglas sobre la inmunidad diplomática de las embajadas y del personal diplomático, quizá podemos ahora sí entrar en materia a hablar de asilo. Y en ese sentido yo te preguntaría, Virginia, ¿qué es el asilo diplomático? ¿En qué se distingue el asilo político? ¿Y en qué se distinguen esas dos figuras también de la protección a refugiados? Intervendré yo también en la progresión. Sí.
Muchas gracias, Pedro. Pues sí, es muy importante porque en los medios de comunicación de repente se utilizan los tres como sinónimos, ¿no? Asilo político, asilo diplomático y asilo a refugiados, pero jurídicamente los tres tienen un régimen distinto. El asilo político es un asilo territorial, se otorga a personas perseguidas por delitos políticos en sus estados de origen, pero se otorga en el territorio del país asilante. Es decir, en el caso de asilo político Evo Morales abandonó Bolivia y vino a vivir a México. Eso es asilo político. El asilo diplomático es un asilo no territorial, es decir, el Estado brinda protección al individuo no en su territorio, fuera de sus fronteras. Puede ser en las embajadas, como el asilo diplomático, pero el Estado también puede dar un asilo no territorial en sus buques de guerra, en sus aviones, si un día necesitan. Pero bueno, esa es la principal diferencia, que el asilo político es para delincuentes políticos, pero se da en el territorio del Estado otorgante, y el asilo diplomático es un asilo que se da en las embajadas del Estado asilante en el exterior. El asilo diplomático es posible precisamente gracias a la inviolabilidad de las embajadas, que ya explicó muy bien el embajador, y el asilo diplomático pues es muy problemático desde la perspectiva del derecho internacional, precisamente porque es un asilo no territorial. Ustedes de sus clases de derecho de primer semestre saben que el Estado es soberano en su territorio. El Estado puede aplicar de manera forzosa sus leyes y sus tribunales son competentes en el territorio del Estado. ¿Qué permite el asilo diplomático? Pues básicamente permite evadir a un individuo de la aplicación normal de las leyes del Estado y lo evade de la justicia de los tribunales de ese Estado. Entonces el asilo diplomático es muy peligroso desde esa perspectiva, y es peligroso incluso para la vida y la seguridad de los propios agentes diplomáticos. Ha habido casos de personas que asaltan una embajada precisamente porque en el interior se esconde un opositor político. En Haití, por ejemplo, una vez mataron al embajador de Francia precisamente por el otorgamiento de asilo diplomático. Entonces es esa derogación a la soberanía territorial de los estados que distingue al asilo diplomático del asilo político. En el caso de los refugiados, pues Pedro sabrá explicar mejor. Gracias Virginia. Y sí creo que vale la pena también detenerse rápidamente en esto, ¿no? Una cosa son estas figuras del asilo diplomático y el asilo político que se caracterizan en buena medida por la discrecionalidad del Estado para otorgarlas, ¿no? Es decir, la Convención de Caracas de 1954, que es digamos, la más reciente en la materia, ¿no?, establece cuándo no se puede otorgar asilo político, pero le deja en realidad un margen de discreción a los estados. Mientras que cuando hablamos de protección de refugiados, es decir, asilo a refugiados, hablamos de personas que viven de su país por persecución de diferentes tipos, ¿no? Pero los estados están obligados a otorgar protección a estas personas. Es decir, si la persona entra en la definición de refugiado bajo la Convención de 1951 de Ginebra, un estado tiene la obligación de darle protección, ¿no? Entonces, cuando hablamos de protección a refugiados es una obligación tal cual del Estado, mientras que cuando hablamos de este tipo de asilos tiene más que ver con una decisión política del Estado de proteger a una persona, ¿no? Y en ese sentido vale la pena hacer una distinción muy clara, ¿no? Bueno, siendo así, sí, embajador, por favor. Yo agregaría, Pedro, el refugio, que hoy está de moda porque ustedes ven en los periódicos, en los medios de comunicación, que todos los migrantes van y piden refugio en Estados Unidos o en Europa, los que van del norte de África, Siria, que ha sido un drama desde la famosa primavera árabe, y en general lo que ha sucedido, bueno, Canadá, la cantidad de personas que pedían asilo en Canadá, lo que señala Pedro es correctamente acertado, es decir, hay una persona que está, o un grupo de personas que están huyendo de una persecución de carácter religioso, de carácter de género, de carácter político, y van y piden asilo
en países sobre todo altamente desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Europa, la Unión Europea. Y las reglas de este refugio implican una serie de procedimientos, el debido proceso de ley, que toman mucho tiempo. Entonces, muchos de los abogados de los migrantes económicos, o sea, no perseguidos, sino personas que están buscando emigrar a otro país por razones económicas, que bueno, es muy válido, es muy entendible, piden asilo porque se pueden quedar hasta que les dan fecha de audiencia, 1, 2, 3 años, y en ese ínterin pueden trabajar o pueden desvanecerse en la sociedad y no los vuelve a encontrar nadie. Esa es la problemática que nos estamos encontrando hoy en materia de la migración irregular. Pero muchos de estos solicitantes de refugio, de asilo, en realidad se trata de migrantes de naturaleza económica. Correcto, gracias, embajador. Bueno, dicho eso, entonces podemos tal vez preguntarnos, ahora sí, le pregunto a Virginia y al embajador Ibarrola, si México respetó el derecho internacional y las reglas relativas al derecho de asilo al otorgarle asilo a este señor Jorge Glass en la Embajada de México en Quito. Muchas gracias, Pedro. Es una cuestión que necesariamente se va a plantear en el litigio que México ha iniciado ante la Corte Internacional de Justicia. Por estrategia judicial, México solamente fundamenta su demanda en la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en la inviolabilidad de la embajada y del personal diplomático mexicano en Ecuador. Pero seguramente Ecuador, en su contestación a la demanda mexicana, va a poner esa pregunta sobre la mesa, porque lo que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha dicho es que el asalto a la embajada fue una medida extraordinaria que el gobierno de Ecuador tomó frente a la ilegalidad con la que México actuó en el otorgamiento de asilo diplomático a Jorge Glass. Un poco que el asalto a la embajada fue una contramedida válida frente a la ilegalidad del asilo que México otorgó a Glass. ¿Qué reglas se aplican para saber si un asilo diplomático fue legalmente otorgado o no? En este caso, si México respetó el derecho internacional al concederle asilo a Jorge Glass. En primer lugar, hay que tomar en cuenta algunos principios generales del derecho internacional. Y en segundo lugar hay que tomar en cuenta pues, los tratados que México y Ecuador han celebrado sobre asilo diplomático. En cuanto a los principios generales del derecho internacional que el asilo diplomático viola, en primer lugar hay que tomar en cuenta ese que ya mencioné, el de soberanía territorial del Estado. En varias notas diplomáticas el gobierno ecuatoriano ha señalado que la decisión de México de otorgarle asilo a un delincuente común, a una persona acusada de corrupción como Jorge Glass, pues permitió una evasión de la justicia ecuatoriana para ese individuo, es decir, que México violó el derecho soberano de Ecuador de juzgar, eventualmente de condenar, de encarcelar a Glass por corrupción. En segundo lugar, pues lo que México va a tratar de demostrar seguramente aquí es que el asilo diplomático era el único instrumento extraterritorial disponible para la protección de los derechos humanos de Glass, porque en contra de Glass, México podría argumentar que se cometió una denegación de justicia. Si se logra demostrar que todos los juicios por corrupción de Glass son en realidad persecución política, si Ecuador utilizó su aparato judicial para perseguir políticamente a este individuo, pues obviamente la justicia ecuatoriana habría hecho mal su trabajo, habría vulnerado los derechos humanos de Glass, y cuando un Estado falla en su cometido de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, otro podría ser llamado a hacerlo a través de todos los medios posibles, y el asilo diplomático se podría entender como una medida protectora de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva sobre asilo diplomático, dijo que no existía un derecho humano al asilo diplomático,
No obstante, pues se ha discutido en la doctrina del derecho internacional y la Corte Internacional de Justicia, en el caso Aya de la Torre, sí esbozó esa posibilidad de que cuando a un individuo le niegan la justicia o le hacen juicios simulados, carentes de fundamentos, no es la justicia falla, la justicia del Estado falla, pues que sí se debería permitir que otro Estado proteja los derechos humanos del individuo a través del asilo diplomático. Entonces estarán esos dos principios en disputa en la demanda de México ante la Corte Internacional de Justicia. Respecto a los tratados que ya hemos estado mencionando, los tratados latinoamericanos sobre asilo diplomático son 3, 2 de principios del siglo XX, la Convención de La Habana de 1928 sobre asilo diplomático, hay una Convención de Montevideo y hay una Convención de Caracas de 1954. Gracias, Pedro. En esa convención se establecen reglas para el otorgamiento del asilo diplomático. La Convención de Caracas es la más reciente, entonces seguramente los argumentos de Ecuador se van a basar sobre todo en la de Caracas, aunque también va a tomar la de La Habana, que le conviene un poco más. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En la de La Habana se establece, como bien dijo Pedro hace rato, en la de Caracas se establece, como bien dijo Pedro, que el Estado asilante, también lo dijo el embajador, el Estado que otorga el asilo es quien puede calificar la naturaleza jurídica del delito que se le imputa a la persona al asilado. Entonces en este caso México va a decir, ok, está perseguido por corrupción, pero me corresponde a mí calificar en realidad si este es un delito político o no, y si yo creo que es un delito político, en este caso la corrupción, pues yo le puedo dar asilo, es mi facultad discrecional, no debo dar explicación, y le puedo dar asilo a Glass. Lo que Ecuador va a decir, no, porque la corrupción no es delito político. ¿Qué son los delitos políticos que hemos estado diciendo? Bueno, en el derecho ecuatoriano, por ejemplo, en el Código Penal de Ecuador, se establecen categorías de delitos políticos que incluyen terrorismo, sabotaje, complot, ¿no? Son ese tipo, rebelión, alta traición, esos son delitos políticos. La corrupción obviamente no se incluye. En derecho mexicano la corrupción tampoco es delito político, ¿no? Es un delito común, pero la Convención de Caracas establece que el asilo se puede otorgar no solo por delitos políticos, sino por delitos comunes conexos a los políticos, o cuando un individuo es perseguido por un delito común, pero por motivos políticos. Entonces eso va a tratar de demostrar México, que aún si Jorge Glass es perseguido y ya fue condenado por un delito común como la corrupción, los motivos que fundamentan esta acusación son políticos. Es decir, a él no lo están buscando por corrupto, lo están buscando por opositor del gobierno de Noboa y porque sabe mucho, ¿no? Digamos que es una oligarquía que ahora detenta el poder en Ecuador, y Jorge Glass es fue vicepresidente del principal opositor político. En un contexto de crisis política tan profunda como la que atraviesa Ecuador, cuando se acusa constantemente a un opositor político por corrupción o por otros delitos, pues sí puede haber cierta sospecha de que sí se trata en realidad de persecución política. Entonces, si México logra demostrar que el delito es común, pero los motivos de las condenas y del actual juicio por corrupción son esencialmente políticos, entonces pues sí, sería legal el asilo otorgado a Glass. Y por último, el asilo diplomático también toca muy de cerca un principio general del derecho internacional, que es el principio de no intervención en asuntos internos de otros estados. Entonces, en el caso de Glass, también habría que ver si México, al otorgarle asilo a Glass, no intervino indebidamente en asuntos políticos internos de Ecuador, y Pedro va a explicar un poco más a detalle eso. Gracias, Virginia. Bueno, entonces la pregunta es,
Es decir, ¿hubo algún tipo de violación por parte de México al principio de no intervención en perjuicio de Ecuador, ¿no?, al otorgar asilo político a Jorge Glass? A mí me parece una pregunta con diferentes aristas, y yo empezaría contestándola un poco con mi intuición y siguiendo lo que la Corte Internacional de Justicia ha dicho en su jurisprudencia, sobre todo en el caso de Nicaragua, ¿no? Y en el caso de Nicaragua, que es un caso muy bello, ¿no? Se tocan muchos temas, uno de ellos es el principio de no intervención. La Corte dice, bueno, para que haya una violación al principio de no intervención se necesitan dos cosas, ¿no? Una es que digamos, la intervención sea sobre asuntos sobre los cuales un Estado decide en exclusión de otros estados, es decir, dentro de su jurisdicción doméstica, como su sistema político, su sistema económico, su sistema cultural, etcétera, ¿no? Ese es un requisito. Y el otro es que la intervención implique algún medio de coerción, ¿no? Es decir, no que sea solamente una declaración o algo, sino que haya algún medio de coerción ahí que sea susceptible de obligar al Estado en cuestión, ¿no? Yo sería de la impresión de que el asilo político no es susceptible de violar el principio de no intervención, al menos entendido en esos términos. Yo creo que el principio de intervención se refiere o concierne circunstancias de mayor gravedad. Ahora, otro elemento que yo diría es, bueno, no hay una violación al principio de intervención, que la propia Convención de Caracas de 1954, que establece la institución, le da al Estado asilante el derecho de calificar si el delito es político o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que estaríamos un poco lejos, ¿no?, del umbral del principio de no intervención. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo sobre este punto, embajador. Creo que tienes toda la razón, es decir, desde el momento en que hay un tratado internacional para ventilar lo relativo al asilo, es un tratado interamericano, se aplica en este hemisferio, no todos los países son parte de él, pero evidentemente se está aceptando que no hay, con la concesión del asilo, no hay una afectación a la soberanía de un Estado ni a los asuntos internos de ese Estado. Si el asilo viene siendo también una institución muy antigua, muy antigua. Pues antes el asilo se daba en las iglesias, se daba en otras instituciones, pero hoy en día, ¿qué es una institución? La propia Corte Internacional de Justicia ha señalado que es básicamente un derecho consuetudinario que se fue dando en América, ¿no?, que es donde más se ha dado, en América Latina, donde más se ha dado la cuestión del asilo, y desde luego pues está el caso famoso de Aya de la Torre en Perú, que duró asilado 7 años en la Embajada de Colombia, ahí en los años 30, y no le daban no le autorizaban para salir de la embajada, conducirse a un aeropuerto y abandonar el país, el salvoconducto famoso, porque aquí el problema también está en que, muy bien, estás asilado en el interior de una embajada, pero si no te dan el salvoconducto, pisas la calle y automáticamente te van a prender. Es un poco lo que sucedió con Assange, que por eso no salía de la embajada en Londres, porque sabía que lo iban a prender. Pero por otro lado tenemos casos como en el golpe de Estado de Chile, en Chile, a Salvador Allende, en donde México, la embajada mexicana, asiló a cientos de chilenos que eran perseguidos por el gobierno de Pinochet, y se logró precisamente antes de la ruptura de relaciones con Chile que muchos de todos o los asilados que había obtuviesen el salvoconducto para salir hacia el aeropuerto y dejar Chile y establecerse en México los años que duraron como asilados en el país hasta el retorno de la democracia a Chile. Sí, por favor. Yo tengo una duda, porque al principio se habló del contexto de Ecuador y ahora que también se habla de la ruptura que hubo entre Chile y México, me gustaría saber un poco más de qué intereses tiene México en Ecuador, o por qué decide si darle asilo a Jorge Glass, o sea, por qué meterse en este problema, y bueno, un poco también como del contexto en México
del por qué pasa este problema. Bueno, creo que podemos decir intuiciones, no sé si Virginia tú quieres decir la tuya, o yo puedo decir la mía. A ver, bueno, yo lo pondría así, ¿no? El gobierno del presidente López Obrador ha tenido una política exterior, digamos, interesada en alguna medida en los asuntos de Latinoamérica, ¿no? Y en ese sentido el presidente se ha pronunciado, para bien o para mal, ¿no? Sobre la situación política en muchos estados, ¿no? Y además el gobierno de López Obrador, y esto yo lo diría a título propio obviamente, y sí como una especie de crítica, es un gobierno que tiende a tener una narrativa, ¿no? Que distingue entre aliados y enemigos, ¿no? Y en ese sentido quienes estén de su lado políticamente, ¿no? Tienden a ser aliados, ¿no? En ese sentido, pues el gobierno de Correa y de Lenín Moreno después, etcétera, era un aliado, era un gobierno que políticamente simpatizaba con López Obrador, y yo creo que esta simpatía política es la que resultó en querer darle la protección a Jorge Glass. Un asunto de simpatía política y pues sí, digamos, de narrativa de política exterior. Esa sería mi intuición, pero no sé si alguien quiera o pueda agregar algo más. Obviamente yo estoy jubilado del servicio exterior y no participo en estas decisiones desde hace ya algunos años. Estoy jubilado por Ministerio de Ley, no por gusto. La ley del servicio exterior nos corre a los viejitos para darle oportunidad a los jóvenes de incorporarse al servicio exterior y ser promovidos. Pero México tiene una larga tradición en materia de asilo. Esto no es nuevo para México. Desde la República Española, en la época de la Guerra Civil Española, que fue una guerra espantosamente violenta, cruenta, y México, ustedes recuerdan, muchos de ustedes, sus papás, sus abuelos, reconocerán que vinieron españoles de la República, que era el gobierno electo legítimamente en España. Llegó el gobierno de Franco, los desplazó con un golpe de Estado, y México generosamente abrió las puertas a una impresionante cantidad de españoles, no sé el número. Lo mismo pasó en Chile. México tenía relaciones con Chile. El gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende había ganado las elecciones y llegó a gobernar Chile de acuerdo con la legitimidad constitucional prevista para ello. Ahora, ¿están o no de acuerdo con las políticas de izquierda que llevó a cabo Salvador Allende? Pues esa era otra historia. Si arruinó la economía de Chile, esa es otra historia. Pero México, ante la persecución despiadada que provocó el ejército al mando de Pinochet, donde hubo torturas, donde hubo una serie de violaciones brutales a los derechos humanos, México le abrió los brazos a los asilados de Chile y los logró sacar de Chile y traerlos a México. Hubo algunos casos ahí un poco más difíciles, pero ya una vez que, digamos, se había cumplido todo el proceso de asilo, pues México rompió relaciones con el gobierno de Pinochet y los restableció hasta que regresó la democracia con Patricio Aylwin y restableció la relación diplomática con Chile, con un país con el que tenemos una excelente y estrechos vínculos, no solo políticos, sino económicos y sociales. Sí, yo solamente quisiera agregar que seguramente la gravedad de la persecución política en el caso de Glass también se tomó en cuenta en la decisión de otorgar. No sé si han visto en las noticias, pero él ahora está en una cárcel de alta seguridad y fue ingresado en un hospital por sobredosis de medicamentos, ¿no? Nos recuerda el caso de Alexei Navalny, cuestiones muy graves desde la perspectiva humanitaria. Seguramente se consideró que verdaderamente su vida y su seguridad corrían en peligro de permanecer en Ecuador. Que por cierto, de Navalny va a salir un libro póstumo, que por ahí en noviembre, yo creo que valdrá la pena leerlo. Sí, sin duda valdrá la pena leerlo para entender algo del mundo contemporáneo. Hay varias preguntas, le daría, porque bueno, si quieren Bernardo, o bueno, si quieres junto a Bernardo, después Bernardo y después sí, gracias. Bueno, entonces por lo que entiendo, los países tienen la facultad de decidir cuándo dar asilo o no, o sea, a pesar de que existan los supuestos que sí es por el fuero común, pero esto no puede caer mucho en la subjetividad de decir, no, pues es que yo sí digo que lo están persiguiendo políticamente,
Y la segunda, pues, entiendo entonces que México tiene más de ganar el caso ante la Corte Internacional, justo por este supuesto. ¿Qué sanciones se le pueden imponer a Ecuador por la violación a la inviolabilidad de la embajada? Muy buena pregunta, Muy buena pregunta. Muchas gracias. Primero, que sea una facultad discrecional para los estados sí es muy problemático. Otra facultad muy similar y que también es discrecional para el Estado es la protección diplomática. Si un Estado viola gravemente los derechos a un individuo que el derecho internacional reconoce, otro lo puede proteger, puede elevar el caso en el plano de la justicia internacional y puede obtener reparación para el individuo, solo que es una facultad completamente discrecional para el Estado. Es decir, puede ser documentado un caso de grave persecución, violación de derechos humanos, tortura, limpieza étnica, etcétera, y el Estado Nacional puede decir, no acepto llevar tu caso. Okay. Esa discrecionalidad de la protección diplomática justificó el surgimiento de todo el derecho internacional de los derechos humanos, que es cuando un individuo puede demandar directamente a su Estado Nacional por violación de derechos humanos, sin pasar por la protección de un tercero, sin pasar por la protección de ese mismo Estado que le está violando los derechos humanos. Entonces, en el caso del asilo diplomático, pues ocurre un poco lo mismo. Esa discrecionalidad sí da lugar a mucha subjetividad, sí da lugar a casos en los que una persona a lo mejor sí merece el asilo diplomático, pero no se lo dan por motivos políticos. Sí da lugar a otros casos en los que no hay verdaderamente persecución política, pero aún así el Estado decide proteger por motivos políticos. Entonces, pues sí hay muchos vacíos en la regulación del asilo diplomático, hay mucha incertidumbre en la regulación jurídica de esta institución y, como te repito, hay estados que de plano no reconocen al asilo y no otorgan asilo diplomático por todas esas problemáticas. Y en tu segunda pregunta, si la Corte Internacional de Justicia determina que Ecuador, al asaltar la Embajada de México en Quito, ha violado el derecho internacional, en particular la Convención de Viena, incluso México está invocando violación de la Carta de la ONU, de los principios que rigen las relaciones pacíficas entre estados, ¿cuál podría ser la sanción o la reparación que México puede exigir? Leyendo la demanda verás que México exige que Ecuador sea suspendido de la ONU, que lo expulse. Okay, la sanción o la reparación exigida es que Ecuador sea expulsado de la Organización de las Naciones Unidas con base en el artículo 6 de la Carta de la ONU, que sí permite una expulsión, pero tiene que votarle el Consejo de Seguridad. Entonces es muy poco probable, pero entonces México exige esa medida que parece radical y que no se va a lograr, y después hay una coma y dice, a menos que Ecuador ofrezca sinceras disculpas por lo sucedido y también ofrezca garantías de no repetición. En otros casos de asaltos a las embajadas, en la mayoría de los que son como 5 o 6 en todo el siglo, o sea, son muy pocos. Uno muy sonado que dio lugar a otro caso ante la Corte Internacional fue el de la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Durante la Revolución Islámica en Teherán, un grupo de estudiantes como ustedes, solo que eran un poquito más violentos. Bueno, como ustedes eran estudiantes, eran muy favorables al régimen del Shah. Entonces, del Ayatollah, opositores al Shah y fans del Ayatollah Khomeini, gracias. No, sí, eso sí fue un error garrafal mío, eran pro Ayatollah y anti-Shah, a decirlo así. Entonces tomaron la embajada de Estados Unidos y tomaron como rehenes al personal diplomático, ¿no? Entonces el caso se llevó ante la Corte condenó a Irán por grave violación del derecho internacional, imputó a Irán la responsabilidad por lo que habían hecho los estudiantes, porque el Ayatollah salía a la tele a decir, esos valientes estudiantes que tomaron la embajada, denles un premio. Obviamente eso fue un control, de ahí se derivó que el Ayatollah había controlado el actuar de los estudiantes indirectamente, etc. Bueno, pero Irán nunca se disculpó por la toma de la embajada, a pesar de haber sido condenado por la Corte Internacional.
Pero en los demás casos, que son como 4 o 5, los estados que irrumpieron en los locales de la embajada siempre se disculparon, siempre reconocieron haber violado el derecho internacional y ofrecieron garantías de no repetición. Entonces parece que esa es la reparación que México solicita, y las medidas cautelares que solicita pues es proteger los locales de la embajada, proteger los archivos de la embajada, que también gozan de inviolabilidad, garantizar la seguridad del personal diplomático que todavía está en Ecuador, que prácticamente ya no queda nadie. Pero bueno, esa sería mi respuesta. Hay otras dos preguntas, tema el de Irán. pero no sé si, es que era uno de los puntos que queríamos tocar más adelante, no sé si vale la pena rápidamente hacernos la pregunta sobre qué otras consecuencias podría exigir México, independientemente de las que exigió, cuáles otras podría exigir México. Y una de las preguntas que teníamos era si se podría exigir el envío de Jorge Glass a México. Embajador, no sé si usted tiene alguna idea al respecto. Gracias, Pedro. Bueno, yo les recomiendo a todos ustedes que lean el escrito que presentó México en la Corte Internacional de Justicia. Ya ha circulado por todos lados, ustedes lo tienen. México pide reparaciones en el escrito correspondiente, en donde habla que se determine que Ecuador es responsable de la violación al derecho internacional. Pide lo señalado por la doctora Petrova sobre la suspensión de Ecuador en Naciones Unidas. Pide también hacerlo en función del grave precedente que significó o que pudiera significar en materia internacional esta irrupción. Recuerden que cuando empezamos esta plática, comentamos las graves consecuencias que tiene para el mundo en general, para las relaciones diplomáticas del mundo, y que cualquier estado pueda irrumpir en las embajadas de otro estado, y que esto se vuelva una costumbre, y que se vuelva un precedente dramático, tremendo, porque francamente los diplomáticos, yo he sido diplomático en varios lugares, y pues estamos obviamente expuestos a que nos proteja el estado receptor, a que ellos nos brinden protección. Entonces imagínense si en lugar de protección nos van a brindar la oportunidad de ser invadidos en la embajada, como sucedió. Lo que señala la doctora Petrova de Irán fue tremendo. Bueno, provocó que el presidente Carter no se pudiese reelegir y ganó Reagan, porque además Carter manda ahí una misión de choque a rescatar a todos los que estaban presos, los que estaban de rehenes en la embajada en Teherán, y pues es un fracaso, se caen aviones y helicópteros en el desierto, un desastre espantoso. Entonces, evitar el precedente. Y finalmente, declarar que la Corte Internacional de Justicia es el cuerpo judicial encargado de resolver un problema de esta naturaleza. Ustedes saben que la jurisdicción de la Corte se surtió básicamente en función de que tanto Ecuador como México somos miembros del Pacto de Bogotá de 1948, en donde los países de América Latina básicamente le dimos a la Corte la capacidad de tener jurisdicción, admisibilidad sobre los asuntos que se entablaran en la Corte. Por eso no fue necesario llegar a un arreglo previo con Ecuador para demandarlos en la Corte Internacional. Pero lo que señalaba también la doctora es muy importante, porque México pide varias medidas provisionales. La primera, protección completa a la embajada, a sus archivos, a sus instalaciones. Por otro lado, que Ecuador evite tomar alguna acción que perjudique los derechos de México en Ecuador, y que Ecuador se abstenga de acciones que puedan agravar la situación actual. Entonces, pues es lo que México está solicitando en este escrito, que les repito, recomiendo su lectura. Y bueno, básicamente creo que la solución pacífica de una controversia como esta pues está perfectamente entablada en la Corte Internacional de Justicia. Para eso está la Corte Internacional de Justicia. Gracias, embajador. Yo nomás agregaría que a mí legalmente no me parece descabellado que se pidiera el
envío de Jorge Glass a México, es decir, las reglas de reparación bajo el derecho internacional permiten la restitución y la restitución implicaría eso, ¿no? ¿Pero no lo pidió? En fin, México no lo pidió, pero a mí A la legalmente... embajada, que lo debe a la embajada. No hay embajada. Es políticamente inviable que suceda, pero jurídicamente a mí me parecía posible. Ahora, una disculpa a las otras preguntas que estaban pendientes, ahora sí les doy la palabra a Bernardo. Gracias. Mi pregunta era similar a la de Eury, es si se encuentra que México sí violó este principio de no intervención, o si se encuentra que este asilo fue ilegal, ¿justificaría esto la violación de parte de Ecuador a la embajada? ¿O por qué Ecuador utilizaría estos argumentos como defensa? ¿O qué más podría decir para defender su actuar? Gracias. Justo va con esa. Sí, por favor. Yo tengo una pregunta más técnica y es eso que está diciendo Bernardo. Y es, o sea, el argumento central de Ecuador, de la Cancillería, fue que ellos habían demostrado que habían procesos judiciales en curso en contra de esta persona antes de que México otorgara la categoría de asilo. Entonces, ¿a quién le corresponde calificar si el asilo fue legal o no? Porque si uno lee la Convención de Caracas, dice, es ilegal el asilo. No, es así dice, no, si no mal recuerdo. No es lícito conceder asilo, dice el artículo. ¿Quién califica eso? Porque queda claro que la calidad de asilo la decide el Estado asilante, ¿no? Pero en este caso creo que la pregunta de fondo es eso. ¿Quién califica si ese asilo fue lícito o no? ¿Cuál es como la reacción que tienen ustedes? Digo, yo sé que la pregunta no está, la respuesta no es clara, pero la muy Corte buena Internacional de Justicia. es la que, La ¿y Corte quieren que la Internacional conteste? Mi intuición para responder esa pregunta, ahorita voy a la de Bernardo, es el artículo 4 de la Convención de Caracas dice clarísimo, dice, corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución, ¿no? En ese sentido, sí creo que la discreción le corresponde al Estado. Ahora, eso no quiere decir que esa decisión no sea susceptible de un examen judicial. En ese sentido, la Corte sí puede revisarlo, ¿no? Pero en principio, pues, la Convención le da esa discreción al Estado asilante y que justo los Estados así lo pensaron, porque esa misma duda había surgido con el caso de Allá de la Torre, y la Corte Internacional de Justicia en el caso de Allá de la Torre había dicho, bueno, la decisión no es discrecional de parte del Estado, y los Estados latinoamericanos quisieron resolver esa duda estableciéndolo claramente en el artículo 4, ¿no? Entonces esa sería el principio de respuesta que yo daría a esa pregunta. Ahora, sobre el tema de si la respuesta, vaya, la pregunta es si puede haber contramedidas lícitas en ese sentido. Ahora, quienes son aquí mis estudiantes sabrán muy bien que es una contramedida, espero, porque los atormento clase sí, clase no, con qué es una contramedida. Bueno, para que estemos hablando todos de lo mismo, una contramedida es básicamente un incumplimiento unilateral de una obligación como respuesta a un incumplimiento previo, ¿no?, de otro Estado, con la intención de forzar el cumplimiento de esa obligación inicial, ¿no? En principio uno se podría hacer esta pregunta muy válidamente, ¿no? Bueno, la violación de la inmunidad de la embajada por parte de Ecuador podría ser, digamos, una contramedida válida ante alguna violación que cometió México con respecto al otorgamiento del asilo a Jorge Glass, ¿no? Es una pregunta muy válida. Yo la respuesta que daría a eso es un poco la siguiente. Las contramedidas están limitadas a cierto tipo, es decir, una contramedida no es válida en cualquier circunstancia. Una contramedida no puede, por ejemplo, vulnerar una norma jus cogens, ¿no? Aquí no necesariamente estamos hablando de normas de jus cogens, pero sí estamos hablando de normas sumamente importantes en el funcionamiento del orden internacional, ¿no?, las normas diplomáticas. Y en ese sentido, a mí me parece muy revelador que el propio artículo 50, ¿no?, del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad Internacional, llamado Proyecto Crawford, ¿no?, el propio artículo 50 dice, me voy a permitir rápidamente leer ese párrafo, dice: el Estado que tome contramedidas, es el párrafo 2 del artículo 50, dice: el Estado que tome contramedidas no quedará exento del cumplimiento de las obligaciones que le incumban a algo, y B, de respetar la inviolabilidad de los agentes locales, archivos y documentos diplomáticos o consulares. Es decir, el propio proyecto Crawford, ¿no?, excluye esa posibilidad. Ahora, el proyecto de artículos, el proyecto Crawford no es un documento vinculante en sí, pero se considera que en buena medida refleja costumbre internacional, y yo creo que esta regla hay muy buenas razones para pensar que es así. Entonces yo creo que mi intuición sería que no hay forma de justificar la irrupción en la embajada bajo la idea de contramedidas bajo el derecho internacional de la responsabilidad. No sé si antes de darle la palabra a la profesora Pati Uribe allá atrás, no sé si alguien quiere agregar algo.
Sobre tu respuesta a la pregunta de Bernardo, coincido totalmente. Además, incluso si México violó el derecho internacional al otorgar asilo diplomático, una contramedida de parte de Ecuador nunca pudo consistir en el uso de la fuerza. También otra prohibición es violar la prohibición de usar la fuerza en las relaciones entre estados. Claro, eso trata de que Ecuador no puede hacerle la guerra a México, pero bueno, de cualquier manera usó fuerza, ¿no? Entonces el uso de la fuerza como que siempre también corrompe la legalidad de las contramedidas. Y respecto a la pregunta de Diego, efectivamente el caso o la respuesta de Ecuador debió comenzar por ahí, decir, ok, yo creo que México ilegalmente otorgó asilo a Jorge Glass porque él no es un delincuente político, es un delincuente común. México obstruye el ejercicio de la justicia ecuatoriana, él ya es demostrado, fue 8 años a la cárcel, es un delincuente. Entonces, con base en el convenio de Caracas, Ecuador pudo demandar a México ante la Corte Internacional de Justicia y decir, México violó el convenio de Caracas, ilegalmente le otorgó asilo a Jorge Glass, no se cumple con el artículo 4, con el artículo tal, que fue lo que hizo Colombia en el caso de Aya de la Torre. Para Colombia no debieron haber otorgado asilo a Aya de la Torre en la embajada, para Perú. Sí, en Perú, para la embajada de Colombia en Perú. Sí, para Perú, sí, no debió Colombia haber asilado a Aya de la Torre. Para Torre. Perú, que fue el estado territorial, Colombia ilegalmente le otorgó asilo en su embajada en Perú a Víctor Manuel Aya de la Torre, y pues la Corte se pronunció al final, dijo sí fue legal el otorgamiento de asilo, no hay costumbre latinoamericana, etc. Entonces eso debió de haber hecho Ecuador y la Corte hubiera resuelto a favor de no sabemos. Pero bueno, esa era la vía legal. La Corte hubiera determinado si México violó las reglas, si fue un hecho internacionalmente ilícito. Pero incluso el embajador decía, antes de irse a la Corte, Ecuador pudo haber negociado, pudo haber hecho arbitraje, cualquier medio pacífico de solución de controversias hubiese sido válido para determinar la legalidad y no violando en respuesta. Sí. Gracias, ahora sí le doy la palabra a mi querida colega Pati. Buenos días, muchísimas gracias por haber organizado esta súper interesante mesa, a mis colegas, a mis queridos y querida colega del Departamento de Derecho. Si pudieran hablar un poco más en las intuiciones que ustedes tienen por las cuales México no hizo ningún alegato jurídico sobre el asilo diplomático en su demanda. Y nada más para añadir un poco a la discusión, fíjense que el artículo 18 de la Convención de Caracas dice el funcionario asilante no permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública ni intervenir en la política interna del Estado territorial. Nada más ese artículo que me parece interesante, pero saber su opinión sobre por qué fue la estrategia jurídica de México en ese sentido. Dado mi situación de jubilado, pensionado, desde hace ya un par de años del servicio exterior, obviamente ni participé en la elaboración de la causa en contra de Ecuador en la Corte, ni tengo claras las razones. Yo me imagino, pero es una imaginación, que el tema es porque necesariamente va a salir en la defensa del Ecuador. Y entonces, al final del día, a lo mejor la Corte Internacional se va a tener que pronunciar sobre la legalidad o ilegalidad del asilo otorgado por México, porque México otorgó el asilo, sí lo otorgó. Hubo una comunicación oficial de que México otorgaba el asilo a Glass. Entonces, ahí va a haber un pronunciamiento en la Corte, tal vez. Uno nunca sabe para dónde va a irse la Corte Internacional de Justicia, y conste que yo estuve 5 años de embajador en Holanda y es fascinante estar cerca de la Corte Internacional, pero es obviamente una institución que tiene pues una responsabilidad impresionante y lamentablemente muchas veces no entendemos hacia dónde se pronuncia la Corte.
pero bueno, ahora México tiene un juez, está el embajador Gómez Robledo como juez mexicano en la Corte Internacional. No representa a México, es un funcionario internacional. Ecuador creo que no tiene ningún juez, de manera que tendrá derecho a nombrar un juez ad hoc para participar en este litigio. Y curiosamente ahorita Ecuador es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, curiosamente. De manera que, bueno, pues habrá que ver, pero lo que sí es muy importante es lo que señalaba la doctora Petrova. El hecho de que el asilo no encuadre dentro de la Convención de Caracas no autorizaba a Ecuador a irrumpir de esa manera en la Embajada Mexicana. Luego lo ventilamos judicialmente si era correcto o no, pero no te autoriza eso a violar la inmunidad de la Embajada de México en Ecuador. Sí, yo solamente te diría, Pati, que un momento muy feliz mío como profesora fue enterarme que uno de mis exalumnos está en el equipo de abogados que defiende a México ante la Corte Internacional de Justicia, y vendrá la próxima semana aquí con mi grupo de Derecho Comercial a hablar de arbitraje de inversiones. Entonces, de primera mano le voy a preguntar lo que estás preguntando. La intuición creo que de todos es, y te cuento, claro, pero la intuición de todos es que no era necesario tocar el tema del asilo, porque es clarísima la violación de la Convención de Viena, la ilegalidad del asilo no justifica la violación, entonces pues buscamos una condena por ese hecho internacionalmente ilícito, y México está también profundamente convencido que fue legal el otorgamiento de asilo y está preparado en la defensa en tomar ese argumento, que nosotros ya medio lo tomamos también. El caso México lo va a ganar. Incluso a mí no me sorprendería si Ecuador pone fin a la controversia antes, que lleguen a un arreglo pacífico antes de que la Corte se pronuncie sobre el fondo. Hay mucha presión sobre el gobierno ecuatoriano para que ponga fin. La Corte puede desestimar el caso si las partes logran un acuerdo satisfactorio por otros medios. Es correcto. Gracias. Muy rápidamente sobre el artículo 18 de la Convención de Caracas. Evidentemente no soy experto en materia de asilo político, así que tal vez merecería una reflexión más profunda, pero yo me imagino que esa disposición está pensada para regular un poco la conducta del asilado una vez que se encuentra en la embajada, ¿no? Pero no necesariamente sobre las causas que dieron origen a la solicitud de asilo o al otorgamiento del asilo, pero no sé, creo que es verdad que hay un tema ahí por explorar. Bueno, habían preguntas. Sí, Pablo Pérez Caire. Sí, bueno, a mí me intriga un poco saber cuál es el origen o la causa de que exista esta posibilidad, o esta figura del asilo diplomático. Ahorita, como vimos, las embajadas son intocables y creo que por esa misma naturaleza, por extensión, cualquier persona que se encuentre ahí, la embajada puede decir qué persona entre, se le puede otorgar como ese asilo, pero veo que puede entablar muchos conflictos porque es una manera muy fácil de evadir la justicia de los países. Entonces, mi pregunta concretamente es saber cuál es su causa, si es así que se da naturalmente, algo que tiene que existir por que existan embajadas o si es por otra. Gracias, también es una muy buena pregunta que lo voy a dejar a ustedes que respondan porque seguramente pueden hacerlo mejor. Pero lo que sí diría es digamos, esta idea del asilo diplomático existe en Latinoamérica y no existe realmente en el resto del mundo como tal, ¿no? En ese sentido es un fenómeno regional importante. Yo nada más pondría ese punto sobre la mesa, pero no sé si alguien de ustedes quiera responder. Bueno, es desde tiempos inmemoriales que decía el embajador, las ciudades santuario. No sé si en Estados Unidos has visto que hay ciudades santuario para los migrantes. Esa es una referencia bíblica. En la Biblia estaban las ciudades santuario de personas que huían de los que los perseguían por la regla ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué es necesario? Porque ¿qué otras medidas de protección tiene un individuo que es perseguido por motivos políticos en su estado?
Vimos el asilo político y el asilo a refugiados. Pero para que solicites asilo político en México tienes que llegar a México. Y lo mismo con refugiados. Por ejemplo, en el caso de Glass, le dieron asilo político, pero estaba en Ecuador y no le dieron salvoconducto. Es decir, México dijo, lo queremos asilar, Ecuador dijo, no, yo no voy a permitir que salga de Ecuador. Entonces, ¿qué haces? Desde esta perspectiva, el asilo diplomático es como una medida provisional mientras llegues a tener asilo político, ¿no? Es como un previo, que te salven la vida mientras estás en el territorio del Estado que te persigue hasta que logres desplazarte al Estado que te quiere proteger, que como en el caso de mi cardenal que te conté, 50 años vivió en la embajada, pero aún así vivió, porque si no lo hubieran dejado entrar en la embajada hubiera muerto, simplemente, ¿no? Entonces es una institución que salva vidas mientras se logran los otros mecanismos de protección del derecho internacional en caso de grave persecución política con riesgo para la vida y la salud del individuo. Sí, yo coincido plenamente con la doctora Petrova, y es realmente una institución para proteger a los perseguidos que viene desde tiempos inmemoriales. Ahora, aquí realmente lo que sucede es que si no hay el salvoconducto, el individuo que solicitó asilo se va a quedar en la embajada encerrado durante años, y eso es un verdadero reto y es un verdadero problema. Es un verdadero problema. Ahora, si el Estado da el salvoconducto, pues siempre le quedará al Estado territorial el pedir después la extradición de ese individuo para hacer frente a la justicia común en el lugar de origen o donde se cometieron supuestamente los delitos. Pero pues la mera verdad es que los casos de asilo son siempre sumamente políticos. Uno de los temas que provocó una irritación muy fuerte en relación con el artículo 18 de la Convención de Caracas es precisamente la actuación que tuvo el presidente Zelaya, ¿no? Y Zelaya en Honduras, cuando fue destituido por el Congreso de Honduras hace algunos años, por tratar de hacer un referéndum para ver si el pueblo estaba de acuerdo o no en que se reeligiera cuando la Constitución hondureña prohibía la reelección. Entonces pues se metió a la Embajada de Brasil y desde ahí empezó a hacer campaña. Entonces pues realmente sí no es una actuación que se permita. Pero por otro lado, aun cuando el asilado esté haciendo política desde la embajada hacia afuera, eso no autoriza a que se irrumpa dentro de las instalaciones de la embajada. Honduras no invadió la embajada de Brasil. Bueno, quizá podemos empezar a dirigirnos a la parte final, ¿no?, de esta conversación. Yo les preguntaría, dos preguntas a modo de conclusión. Uno, ¿cómo creen ustedes que se va a resolver o se puede resolver esta crisis diplomática, ¿no? Esa es una. Y la otra es, pues, ¿qué significa este tipo de violaciones flagrantes al derecho internacional para el orden jurídico internacional, ¿no? Y a mí me gustaría también hacer una reflexión en ese sentido de, bueno, ¿qué significa el derecho internacional hoy por hoy en la política internacional? Muchas gracias, Pedro. Bien, ¿cómo se va a resolver el caso? Pues solamente podemos esperar que se resuelva de manera pacífica, porque no sé si vieron, y parece que no son hechos aislados, pero hace pocas semanas Israel bombardeó el consulado de Irán en otro país, en Damasco, en Siria. Irán está bombardeando Israel, está atacando con drones en respuesta al bombardeo de su consulado. En un comunicado, la secretaria de Gobernación de México, Luisa María, que yo hace rato le dije a María Luisa, pero es Luisa María Alcalde, dijo que la toma de la embajada podría tomarse como declaratoria de guerra, ¿no? Entonces, pues esperamos que no se repita lo que hicieron Israel e Irán de ninguna manera, que el caso se resuelva por medios diplomáticos, creyendo ferventemente en las capacidades de la diplomacia mexicana de poder llevar ese asunto a buen término. El secretario general de la ONU, la CELAC, la OEA
todo el mundo se ha pronunciado a favor del diálogo y a favor de la resolución pacífica de esta crisis diplomática. La ruptura de relaciones diplomáticas es un acto grave también en las relaciones entre estados. Otra vez viene a la mente la ruptura de relaciones diplomáticas de Estados Unidos e Irán. Los rompieron relaciones en los años 80 y todavía no los han retomado. Entonces son cuestiones verdaderamente excepcionales que dos países, tanto se tiene que deteriorar la relación bilateral para que rompan relaciones. Entonces esperemos que pronto salgamos de esa espiral de tensión diplomática, de polarización política, derecha e izquierda en América Latina, y que se pueda lograr la solución, sobre todo pacífica, del conflicto. Y respecto a la segunda vertiente de tu pregunta, Pedro, yo siempre digo que los que estudiamos Derecho Internacional somos los abogados con mayor grado de resiliencia psicológica, porque debemos ver a diario cómo se pisotea el derecho internacional, cómo se viola gravemente. Entonces, pues sí, estamos viviendo en un contexto de gravísimas violaciones del derecho internacional. La guerra de Gaza, la guerra de Ucrania, ese bombardeo del consulado de Irán en Damasco. Entonces, pues simbólicamente la postura de México es muy importante en lo que decía el embajador, el precedente, que los conflictos internacionales se sigan resolviendo por el derecho y no por la fuerza, ¿no? Y que se respeten las resoluciones de la Corte, porque en el caso de Ucrania, por ejemplo, ahí están las medidas cautelares pisoteadas tanto por Rusia como por Ucrania. En el caso de Israel también están las medidas cautelares que nadie ha respetado. Entonces, pues esperemos que en este caso de América Latina, de México, que es un país comprometido con el respeto del derecho internacional, la resolución de la Corte se cumpla y que no asistamos de nuevo a una sentencia letra muerta de la Corte Internacional, ¿no? Y que México y Ecuador sienten ahora sí un precedente de dos países que sí respetan el derecho internacional y que no recurren a la fuerza para resolver sus controversias. Gracias, Virginia. Yo le apuesto a que va a haber una solución pacífica. No sé cuándo, pero yo creo que este asunto entre Ecuador y México tendrá que ser arreglado diplomáticamente, tarde o temprano. Tal vez no muy pronto, pero tarde o temprano. ¿Cómo va a resolver la Corte? Imposible saberlo. Imposible saberlo. Y además el litigio puede tomar una dinámica interesante y moverse exclusivamente del tema de la irrupción a la embajada hacia la cuestión del asilo, lo cual sería sumamente interesante desde el punto de vista del derecho internacional. Ustedes han visto que toda resolución de la Corte Internacional de Justicia es un verdadero tratado de derecho internacional. Entonces habrá que ver la responsabilidad del Estado, habrá que ver una serie de consideraciones que la Corte Internacional de Justicia hará. Que por cierto las reglas de Crawford son muy interesantes porque el profesor James Crawford, australiano, pero que se enseñó durante siglos en Cambridge, fue un abogado que litigó muchos casos en la Corte Internacional de Justicia, y un buen día Australia lo propone como juez. Yo era el embajador mexicano, y el señor Crawford y yo nos hicimos muy buenos amigos, porque ya murió lamentablemente, porque me preguntó en una recepción diplomática, me dice, bueno, embajador, ¿quién va a pagar el muro que está construyendo Trump? Y le dije, pues los australianos, yo creo, porque México no. y Crawford, pues como había participado en tantos litigios, se tenía que abstener de conocer de varios casos, pero era un hombre maravilloso y su expertise era realmente responsabilidad internacional. Por otro lado, pues hoy en día estamos en el tema de las represalias. Acabo de participar en un examen profesional en la Universidad Panamericana sobre la legítima defensa internacional y el terrorismo. Y vemos que pues en realidad lo que se está dando son represalias, porque calificar para la legítima defensa prevista en el 51 de la Carta de Naciones Unidas es muy estrecho, francamente es muy difícil, y lo que estamos viendo son represalias, lo cual es de verdad sumamente preocupante. Pero, como señalaba la doctora,
algún día, cuando la terrible agresión, también totalmente violatoria del derecho internacional de Rusia a Ucrania, tuvimos una reunión de amigos con el entonces embajador de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, y le dije que mis alumnos aquí de la Ibero me habían dicho, bueno, a ver, si el Consejo de Seguridad no puede hacer nada porque está paralizado, pues ¿para qué estudiamos Derecho Internacional? Y yo les dije a mis alumnos, pues porque si no, no pasan de año. Que esa fue mi respuesta. Y Juan Ramón de la Fuente me dice, no, a ver, no, embajador. Tienes toda la razón en cuanto a la cuestión académica, pero imaginémonos el mundo sin Naciones Unidas. Con todos los defectos que tiene Naciones Unidas, con todas las limitaciones del Consejo de Seguridad, imagínense el mundo sin Naciones Unidas, porque independientemente de estos casos emblemáticos, hay en el día a día una impresionante cantidad de relaciones internacionales que se resuelven pacíficamente gracias a la ONU, gracias al Consejo de Seguridad, gracias a la Corte Internacional de Justicia, gracias al ECOSOC, en fin, de tal manera que hay que seguir teniendo esperanzas, pero tiene toda la razón, doctora, es terriblemente frustrante ver esta cantidad de violaciones. Sí, pues muy rápidamente yo estaría totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el embajador Ibarrola. Esta es una pregunta que nos hacemos frecuentemente en clase, ¿no? Justo, ¿cuál es la relevancia del derecho internacional en un contexto donde se puede violar abiertamente, ¿no? Y yo diría dos cosas, ¿no? La primera es un poco lo que decía el embajador. Imaginemos al mundo sin las Naciones Unidas. Bueno, sería un mejor lugar, ciertamente no, y podríamos dar un paso antes y decir, imaginémonos al mundo sin el derecho internacional. Imaginemos un mundo donde no hay una carta de la ONU que prohíbe el uso de la fuerza. Bueno, ¿cómo sería ese mundo? Pues seguramente no mejor que el que hoy tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría, aunque es muy frustrante y se requiere mucha resiliencia de parte de todos, ¿no? Que esté ahí el derecho internacional ya es algo, ¿no? Ya es significativo. No es todo lo que quisiéramos, pero ya es bastante significativo, ¿no? Bueno, si no hay otras preguntas, pues entonces creo que podríamos darlo por terminado. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias otra vez a Virginia por organizar el evento, bien, sí, al embajador Ibarrola por estar aquí, y a todos ustedes, a los colegas que nos acompañan, Diego García Ricci, Pati Uribe, y a todos los demás, muchas gracias. Y pues eso, que tengan muy buen día y buena semana. Buena idea, Virginia. Salió muy interesante. Qué bueno que se te ocurrió hacer esto. Gracias por participar. Gracias. Claro que sí, gracias. ¿Cómo? Qué gusto verte. Felicidades. Qué gusto verte. No, pues siempre me gusta. Es apasionante. Cuando salen este tipo de conflictos, porque te muestra que la observa, que se observa.